involucrados al tema de los abogados, al tema de las tarifas efectivas de tributación, al tema de definir, digamos, claramente cuáles eran las pautas más inteligentes para aplicar, digamos, los impuestos. Este tema, sin ser, digamos, esto una crítica en absoluto, porque como ustedes van a ver, es supremamente complejo y los economistas que nos acompañan acá nos van a seguir con más interés que en otras oportunidades. Es un tema difícil que abarca mucho más y tiene muchas más consecuencias de las que se han visto hasta ahora. La idea entonces es, en relación con las personas naturales, el doctor Daniel Roa va a hacer la introducción a la tributación de las personas naturales, a la tributación de los ingresos laborales y de los profesionales independientes, a la alternativa que ahora hay que mirar con lupa sobre el régimen simple. El impuesto de dividendos se va a revisar porque el impuesto, es decir, la tributación de los dividendos se incrementa en una forma importante. Y después, pues vamos a ver el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio, como ustedes saben, ya se causó el 1 de enero de este año y es un impuesto que también representa un costo importante que hay que ir evaluando y hay que ir contabilizando para ahorrar, para pagar los impuestos que toca, para tener una aproximación en absoluto derrotista, como estaban diciendo ahora, sino básicamente una aproximación proactiva. Lo que hay que hacer es pagar más impuestos, paguémoslos bien, pensémoslos bien y funcionemos bien. En relación con las empresas, el régimen, como les digo, trae una serie de cambios, tiene 1000 cambios, pero la idea que tenemos es verdaderamente hacer una aproximación al tratamiento de algunos de esos sectores específicos. Primero, pues productoras de hidrocarburos y empresas mineras y carboníferas. El segundo, las empresas que operan en el sector turismo y las empresas de zona franca. Después de haber revisado todo lo que tiene que ver con tarifas, que es un tema específico que se toma de dos maneras, porque hay muchas empresas, muchos regímenes que se eliminan y que se vinculan a la tarifa general, y después hay unas sobretasas del impuesto que determinan que hay unos actores de la economía que están castigados y que van a tener que pagar unos punticos más sobre la tarifa general. Después de eso, vamos a mirar, como para que ustedes tengan el wrap-up, las ganancias ocasionales y el régimen de ganancias ocasionales que aplica a las personas naturales y a las personas jurídicas. Ahí vamos a hacer un receso para que se tomen un tinto y para que descansen un poco. Y entraremos después a mirar un tema que es el más complejo de todos, pero que lo tienen que conocer, porque ese sí nos afecta a todas las compañías sin excepción. Y son dos mecanismos de tributación mínima, de limitación a los beneficios, que son temas que básicamente la única explicación que hay es que hay sectores económicos que se hayan revisado, que hayan presentado ciertos comportamientos específicos y a los cuales se les está dando por la cabeza. Ustedes tendrán todos, y espero que todos tengan la oportunidad de intervenir para que nos ayuden en este análisis. Pero ese tema de los mínimos de tributación es un tema
que queremos mirar y que tienen que entender. Viene después el doctor Daniel Roa vuelve con el análisis del régimen de delitos fiscales, que también es importante tenerlo en back of the mind, porque nosotros los colombianos no habíamos tenido una aproximación realmente a lo que es la penalización de la evasión. Es decir, habíamos tenido disposiciones anteriores, habíamos revisado cómo hacer las cosas, habíamos dicho que nos iban a castigar, pero hoy hay que mirar esos temas de evasión tributaria y mirarlos con cuidado. Y por último, como para que no se aburran, vamos a revisar todo este tema de la presencia significativa en Colombia, que es el tema más importante para las empresas que están prestando servicios desde el exterior, todo lo que tiene que ver con la economía digital, y una medida que a mí me parece gravísima, importantísima de tener en cuenta, que es la tributación de quienes venden bienes y servicios a clientes y a usuarios colombianos. Estos son los temas de la jornada de hoy. Empecemos con Daniel, que va a hablar sobre la tributación de las personas naturales. Buenas tardes a todos. Yo, si me voy a parar un segundo, más cómodo. Yo creo que lo más importante es hacer una introducción al sistema celular de tributación de las personas naturales para saber cómo en qué estado estamos y después revisar digamos, cuáles son los cambios que introduce la reforma tributaria para este año grabado o a partir de este año grabado. Inicialmente, la ley 2010 de 2019 establecía tres cédulas, la depuración de las cédulas en tres partes. La primera era la cédula general, que comprende rentas de trabajo, rentas de capital y las no laborales. La segunda cédula es la cédula de pensiones y por último existía la cédula de dividendos y participaciones. Estas cédulas igual se van a seguir manejando de la misma manera, pero hay un cambio en cuanto a las tarifas que les serán aplicables que veremos a continuación. Como les mencioné, pues estas cédulas se depuraban de manera independiente y solo las primeras dos, a la cédula general, las de rentas de capital y no laborales, y a las rentas de pensiones se las aplicaban las tarifas del artículo 241 del Estatuto Tributario, que ya igualmente se las voy a mencionar. Y por último, los dividendos tenían unas tarifas independientes, completamente separadas. El cambio que veremos más adelante es que ahora las tarifas del 241, que van desde el 0 hasta el 39%, pues también serán incluidas para los dividendos. Este es un cambio pues bien significativo porque implicará que va a haber una base gravable superior y por consecuencia un impuesto superior. Los dividendos y participaciones que no exceden de 46 millones de pesos estarán excluidos de impuestos. Es otra de las modificaciones que trae la reforma tributaria. La ley 2277 de 2022 sujeta la misma tarifa de impuestos de la cédula general a los dividendos y participaciones y consagra un descuento del 19%. Como lo mencioné anteriormente, pues los dividendos y participaciones pues estarán sujetos a la misma tarifa de la cédula general y la cédula de pensiones, y las rentas laborales van a pagar más impuestos porque si bien las tarifas pues se mantuvieron, hay una reducción en las exenciones que le eran aplicables y en consecuencia habrá una base gravable superior. Como mencionó la doctora Mónica al inicio, es muy importante que tengamos en cuenta que hay otra alternativa que es el régimen simple de tributación y que veremos las modificaciones para que igual consideremos si vale la pena acogernos a este régimen. Tributación de ingresos laborales y de profesionales independientes. Ahora sí, los cambios que incluyó la reforma tributaria. El artículo 206 del Estatuto Tributario establece las exenciones a las rentas de trabajo
y esto fue modificado en el numeral número 10, que establece cuál es el límite a estas exenciones. Digamos que este límite estaba limitado en un 25% de los pagos laborales, menos los ingresos no constitutivos de renta, y estas rentas exentas no podían superar el 25% de todos estos pagos, pero limitado a 122 millones de pesos. Esta es la primera reducción, porque ahora se va a limitar a 33 millones de pesos, por lo cual pues esto implica que el impuesto va a ser mayor. El parágrafo quinto del artículo 106 del Estatuto Tributario estableció que la exención prevista en el numeral 10, que es la que les mencioné anteriormente, procede también en relación con las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. A esto se refiere a los profesionales independientes de manera general. Acá la modificación es que, si bien anteriormente esto aplicaba para los profesionales independientes, el Estatuto Tributario exigía que esta exención solo aplicara para los profesionales independientes que hubieran contratado menos de 2 trabajadores por menos de 90 días continuos o discontinuos. Ahora, los profesionales independientes que quieran acogerse a esta exención lo pueden hacer libremente sin cumplir ningún requisito. Acá es importante hacer una referencia al artículo 388. Este artículo habla de la retención en la fuente por rentas de trabajo. Si bien, como mencioné anteriormente, el parágrafo quinto estableció que la exención aplica para todos los profesionales independientes, no va a ser lo mismo en cuanto a la retención en la fuente. Entonces, a los profesionales independientes que le hagan la retención en la fuente, pareciera, o más bien el gobierno tendrá que hacer el ajuste porque mantuvo que esta exención solo aplicará para los profesionales independientes que contraten por menos de 90 días a 2 trabajadores. Entonces, acá el gobierno pues tendrá que hacer el ajuste correspondiente. La determinación de la renta para las personas naturales, como les mencioné, estas son las tarifas que aplican y que no fueron modificadas por la reforma tributaria, que van desde el 0% hasta el 39%, y estas seguirán aplicando como normalmente venían aplicando. La diferencia es que ahora se incluirán los dividendos al momento de liquidar o depurar la renta líquida gravable. Acá está la modificación, que es la modificación en el artículo 331 del Estatuto Tributario, y incluye que para la renta líquida gravable se deberán sumar todas las rentas líquidas obtenidas en rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones y adicionalmente de dividendos y participaciones. Previamente pues habían otras tarifas distintas para el impuesto de dividendos y pues ahora aplicarán estas tarifas hasta el 39%, lo que implicará pues una renta líquida superior, como le he mencionado y lo he reiterado, pero es importante que tengamos en cuenta que esto aumentará o incrementará el impuesto de las personas naturales. En cuanto a los costos y gastos para la cédula general, el artículo 336 modificó cuáles son los topes que pueden presentar las personas naturales en cuanto a los costos y deducciones. Mantuvo o explica este artículo que para liquidar o depurar la renta líquida gravable en la cédula general se deben sumar los ingresos obtenidos por todo concepto, excepto lo correspondiente a dividendos y ganancias ocasionales. Recordemos que pues esta es la cédula general, que solo incluye rentas laborales, no laborales y de capital. Se restan todos los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso. Tercero, al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas, que son las del artículo 106, y las deducciones especiales imputables a esta cédula siempre que no excedan del 40% del resultado, que en todo caso no podrán exceder de 56 millones de pesos. Este es otro cambio muy importante porque anteriormente el límite iba hasta 213 millones de pesos, ahora lo redujo más de un 75%. Esto es considerablemente significativo porque vuelve a disminuir las rentas exentas que se pueden presentar en la cédula general.
mantiene que en rentas laborales y de capital se podrán restar los costos y gastos procedentes, y los profesionales independientes igualmente podrán elegir entre presentar costos y deducciones o acogerse a las rentas exentas del artículo 106, que pues previamente les he explicado que fueron reducidas igualmente. Este es otro cambio o una visión bien significativa por parte del Congreso, o pues del proyecto presentado por este nuevo gobierno, y es que las personas naturales que declaren ingresos en la cédula general, que adquieran bienes o servicios, podrán solicitar la deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente de que tengan o no causalidad con su actividad económica que les está generando dicha renta. Y esta deducción corresponderá al 1% del valor de las adquisiciones, sin que esto exceda de 10 millones de pesos. Entonces, da este beneficio para que los profesionales independientes o quienes tengan cédulas de capital o no laborales pues puedan presentar estos costos y deducciones. Y para que sea procedente deberá cumplir con los siguientes requisitos: que el bien o servicio no haya sido solicitado como costo de deducción en otro impuesto. Segundo, que este bien o servicio esté soportado con factura electrónica de venta, que la factura electrónica de venta haya sido expedida por un sujeto obligado a expedirla, que haya sido pagada con cualquier medio electrónico, y además al momento de presentar este costo o gasto no puede generar pérdida al momento de depurar el impuesto. Adicionalmente, esta reforma incluyó este artículo 336-1 en cuanto a la estimación de costos y gastos, y estableció que la DIAN puede ahora imponer o estimar topes indicativos a los costos y gastos deducibles, pero a la fecha pues la DIAN no ha hecho ninguna mención frente a estos topes que le permitió la ley 2277. Para las rentas de trabajo de profesionales independientes, en las cuales procedan costos y gastos, es decir, los profesionales independientes que decidan presentar o deducir costos y gastos y no rentas exentas, estos se estiman en el 60% de los ingresos brutos de estos profesionales independientes, sin que excedan de 56 millones de pesos. Adicionalmente, pues, digamos que en consecuencia con todo lo que se ha venido implementando para que procedan estos costos y deducciones, se deberá presentar la factura electrónica o nómina electrónica o documentos electrónicos equivalentes. En cuanto a la retención en la fuente sobre las rentas laborales, acá hay una deducción bien importante que hizo una modificación a una deducción que pueden presentar los profesionales o quienes tengan rentas de trabajo sobre la retención en la fuente que les hacen por estas rentas. Inicialmente el artículo 387 establece que se puede deducir el 10% de los ingresos brutos hasta máximo 16 millones de pesos, y por concepto de dependientes. Y el parágrafo definía a un tipo de dependientes como todos aquellos hijos que se encuentren o que tengan una limitación originada de manera física o psicológica debidamente certificada por medicina legal para mayores de 23 años. Entonces había una brecha para todos aquellos que tenían entre 18 y 23 años, y lo que hizo la reforma tributaria fue cortar esta brecha y permitir que todos los dependientes que tengan esta limitación, que sean mayores de 18 años, pues puedan ser tenidos en cuenta como dependientes y aplicar esta deducción del 10%. En cuanto a la tributación de pensiones, el artículo 206 establece que todas las pensiones que excedan de 42 millones de pesos serán grabadas. Sin embargo, anteriormente no se hacía referencia a las pensiones otorgadas en el exterior o por organismos multilaterales, y la reforma tributaria pues incluye este tipo de pensiones y no hace solo referencia a las pensiones otorgadas en territorio colombiano, en el régimen pensional de Colombia. Hasta acá pues todo lo que tiene que ver con la renta de personas naturales.
digamos que hay unos cambios significativos que pueden hacer mucho más caro el impuesto de las personas naturales, y por eso es importante hacer referencia ahora al régimen simple de tributación, y para que lo tengan en cuenta y revisar si puede resultar mucho más beneficioso para el contribuyente. Este impuesto no fue creado con esta ley. Este impuesto fue introducido por medio de la ley 18 y 19 de 2016 y fue inicialmente denominado como monotributo. Introducciones que hizo la reforma tributaria, y hay unos límites para acogerse al régimen simple de tributación, y en cuanto a los profesionales independientes o para todos aquellos profesionales que presten servicios y el factor más importante sea el factor intelectual, estableció que solo podrán acogerse al régimen simple en cuanto sus ingresos en el año grabable anterior no superen de 508 millones de pesos por estos conceptos. Y es importante hacer referencia a que solo por estos conceptos está este límite. Es decir, que si un profesional independiente tiene ingresos por otros conceptos, aplicará el límite general, que es hasta 4.241 millones de pesos. ¿Eso es para personas naturales únicamente? Sí, este límite de profesionales es solo para personas naturales, y el límite general se aplica para personas naturales y para personas jurídicas. Entonces, mejor dicho, la pregunta es acá, los 508 millones son para personas naturales. Exacto, porque son para los profesionales donde prime el factor intelectual. Eso no puede tener empresas dedicadas a consultoría. Aplicará en cuanto a consultoría, si aplica el límite general. Exacto. Pero lo que es importante de esta pregunta y lo que es importante de este tema es que un profesional independiente que perciba por honorarios menos del tope de los 508, que no estoy viendo de 508, puede tener ingresos hasta por 4.000 millones más que no correspondan a servicios, y teniendo rentas de otra categoría puede acogerse al régimen simple y pagar un impuesto que es una tasa fija y que lo excluye de cualquier otra exposición. Sí. Perdón, en el régimen simple limitaría para el IVA la recuperación del IVA. Porque me puedo cometer una actividad que esté exenta de IVA de la leche, que hago recuperación, o no cabría ahí. No. Mejor dicho, esto se supone que el régimen simple lo que se supone que hace es aplicar como una tasa fija. Yo no sé, frente a esa pregunta, si pudiera simplemente desconocerse o aplicarse algún tipo de exención. No lo creo. Estas son las tarifas que aplicarán para todos los profesionales donde prima el factor intelectual, y es para quienes tuvieron ingresos hasta de 254 millones de pesos les aplicará una tarifa del 7.3%, y quienes tuvieron ingresos hasta por 508 millones de pesos les aplicará una tarifa del 8.3%. Acá es significativamente inferior pues estas tarifas comparadas con las del 241 que corresponden al impuesto sobre la renta. Entonces por eso es importante revisar con cuidado si esto puede resultar beneficioso. El tema aquí, claro, es que la base es muy distinta, pero como la base del impuesto sobre la renta tiene esa cantidad de restricciones en cuanto a costos y gastos, cuando los trabajadores siempre se fundamentaban en una exención del 25%, que era una exención que hacía que la tasa de tributación de los trabajadores fuera más bajita que los de otros, que los de orígenes de otras rentas, porque había esa exención del 25%. Pero es que la exención del 25%, como lo explicó Daniel, se restringió tanto, bajo, mejor dicho, el 25% antes
podía ser hasta por 122 millones de pesos. Entonces uno podía llevarse 122 millones de pesos de honorarios o de rentas de salarios de trabajadores y no pagaban impuestos. Eso en este año se convierte en 33 millones de pesos. Luego, los asalariados. Es una de las personas que están excluidas del régimen simple. Cuando uno tiene otras actividades. exacto, otras actividades, un contrato de trabajo no puede pertenecer al régimen simple. Simple es profesionales independientes. No asalariados. No cumplía con los códigos simples. Exacto. Sí, señor. Bueno, entonces el impuesto a los dividendos. El impuesto a los dividendos tiene unos temas que nos tocó resumir en este cuadro. Los que quieran que les demos una versión escrita, se las podemos pasar porque no se ve bien. No tenemos sino poquitas, pero pues podemos pasarles a los que están atrás unas dos de estas, si tú quieres. Lo que, de todas maneras voy a leer el cuadro, pero lo que estamos diciendo acá es, ustedes saben cómo funciona lo de los dividendos. Los dividendos funcionan si se distribuye, mejor dicho, se supone que las utilidades que distribuyen las sociedades tienen que pagar impuestos en cabeza de la sociedad antes de que se distribuyan. Eso quiere decir que si a un socio le distribuyen unas utilidades que no han pagado impuestos en cabeza de la sociedad, esas utilidades van a estar sujetas a una retención del 35% o de la tarifa que tendría que haber pagado la sociedad y que no pagó. Entonces, la retención de lo que se llama utilidades gravadas es la retención que aplica al 35%, que una de las cosas que dijo el gobierno era que la tarifa corporativa no se iba a modificar y que verdaderamente afecta, digamos, el golpe duro es el de el 35% sobre la utilidad. Eso no se modificó, pero como lo vamos a ver más adelante, en todo caso, la base gravable pues aplica de una forma totalmente distinta a lo que se venía haciendo. En este caso, entonces, si la utilidad está gravada en cabeza, no está gravada en cabeza de la sociedad y se distribuye al socio, le van a hacer una retención del 35%. Si esa sociedad ya pagó impuestos en cabeza si esa sociedad ya pagó impuestos cuando se distribuye la utilidad al socio, el año pasado simplemente se le aplicaba un 7.5%. Un 7%. Esto era para personas naturales residentes y para sociedades nacionales. La utilidad gravada es básicamente aquella que no pagó impuestos en cabeza de la sociedad. La que pagó impuestos en cabeza de la sociedad, el año pasado se sujetaba a un impuesto adicional del 7.5%. El cambio que hacen acá, que es dramático, es que ese 7.5% ya no va a aplicar, sino que básicamente acá lo que se dijo es que los dividendos ahora en adelante van a pagar según el monto de los ingresos que tenga el beneficiario de los dividendos. Entonces ya no hay una tarifa fija, como les digo, del 7.5 o del 10% antes.
Ahora lo que va a suceder es que la utilidad va a depender del posicionamiento del destinatario en la tabla general de las personas naturales. Luego, si la persona tiene una renta gravable de 72 millones, pues el dividendo va a partir de esa base, del 19%. Pero si tiene una renta gravable de 1.315 millones, pues la tasa de retención, la tasa de renta va a ser del 37% y el dividendo en principio va a tributar de acuerdo con ese 37%. Y eso no es confiscatorio, doctora. Ese nivel de retención junto con el impuesto que ya paga la sociedad no termina siendo confiscatorio. Pues, confiscatorio, yo creo que todo es confiscatorio en esta reforma. Pero ese argumento es complicadísimo de sostener y mucho menos va a ser en este momento en donde pues es tan claro que van a tener que imponer unas tasas de tributación más altas para recuperar un país después de una pandemia. Porque finalmente entonces ya no va a convenir contratar aquí personal, mayor contratación en Argentina, en otro país, porque terminan pagando un impuesto grandísimo. Bueno, pero por ahora metámonos en los dividendos, porque es que tengo que explicarles cómo funciona. Pero, una pregunta, es una barbaridad. En ese orden de ideas, ¿no sería mejor que las compañías le entreguen a uno los dividendos antes de impuestos, hacer la retención del 35 y ya es un impuesto pagado? sí, mejor dicho, todo depende. Es decir, es igual. Se supone que lo que hace la diferenciación entre utilidad grabada y no grabada es asegurarse que esa utilidad que distribuye la sociedad paga por lo menos el 35%. Si lo paga antes o lo paga después, da lo mismo. Acá lo que es importantísimo es que pasa con el 65% restante, que es el que se distribuye a los socios. Y antes, pues le decían a uno, usted tiene una tarifa del 7.5% independientemente de si usted es rico, pobre o mediano. Pero en este momento le van a decir, no, su tarifa en dividendos cambia. Y su tarifa en dividendos va a depender de cuál es el ingreso que usted genera. Entonces, para las personas extranjeras, ahí sí se dice la tarifa de dividendo. Si la utilidad no ha sido grabada, le aplica el 35% normalmente. Y el excedente, en todo caso, va a estar sujeto a una tarifa de dividendos del 20%. Para que la cosa se morigerara, yo creo que en el Congreso, por eso no quiero entrar como a discutir el tema, sino que lo vea completo, se estableció un descuento del 19%. Entonces, lo que se dice es que a la persona natural que recibe dividendos se la sitúa en la tabla que vimos anteriormente para definir cuál es la tributación de sus ingresos. Por eso es tan importante lo que decía Daniel, que es que las cédulas se van sumando y sumando, porque como son tarifas progresivas, pues entre más ingresos se le suman a la base, pues más alta es la tarifa progresiva que va a aplicar a cada una de las personas individualmente consideradas. Y después sí se define, bueno, usted recibió dividendos, entonces le vamos a decir cuánto paga, pero le vamos a reconocer un descuento del 19%. Y aquí les trajimos un ejemplo que está a disposición de los contadores. Ustedes recordarán, en todo caso, que yo no soy contadora, estoy abierta a cualquier comentario y a cualquier corrección. Si
Sin embargo, aquí, en el ejemplo, por ejemplo, de 100 millones de pesos que se distribuyen en dividendos para contribuyentes sujetos a dos tasas de impuestos diferentes, la del 28% o la del 37%. Hay 100 millones, hay un umbral que no paga impuestos, que es de 46 millones, que son los de los 1090 VTs que venimos viendo. Y entonces se define que todo lo que exceda los 46 millones paga impuestos. Es decir, en nuestro ejemplo hay 54 millones de pesos que van a estar sujetos a la tarifa que corresponde en la tabla de las personas naturales, que en el primer ejemplo es del 28%, pero van a tener un descuento del 19%, de forma tal que en el caso de la tarifa de la gente que tributa la tarifa del 28%, la tasa de tributación del dividendo va a ser del 9%. ¿Qué quiere decir? Que el incremento en dividendos no es tan aterrador como se estaba diciendo. Si usted tributa en un margen más alto y tiene una tarifa del 37, pues ya su tarifa final va a ser del 18%. Acá sí hay un incremento importante, pero es porque usted ya está en una de las tasas más altas de tributación en la tabla de las personas naturales, 18%. Aún así, pues bueno, esta es la primera aproximación a los dividendos y esta es la que tienen que ver para darse cuenta hasta dónde es que se hizo la cosa. Lo de confiscatorio, pues se puede predicar de las tarifas que se establecieron para las personas naturales, aun cuando si uno se va a cualquier país, digamos, ya desarrollado, pues las tasas llegan al 40, al 45 y al 50%. Yo tengo dos hijas por fuera que trabajan como locas y pagan el 50% en impuestos. Eso no es como que sea tan inusual. Luego nuestra tarifa hasta el 39% pues no es una tarifa que no aplique realmente en el resto del mundo. Es que ya los impuestos, pues, como dicen, es lo único que no se puede evitar después de la muerte. Doctora, ¿y esas retenciones aplican también para el pago en especies? El pago con bonos, los dividendos, sí, todo eso. Sí, el pago en especie. Ahora hay una disposicióncita nueva sobre pagos en especie que la vamos a ver después. Pero en este caso, esto es inevitable. Lo que pasa es que aquí lo que pega no es que la tasa sea alta, sino la retribución que tiene ese impuesto en la sociedad, ¿no? Que es lo que termina, sí, cuando comparan con los países de la OCDE desarrollados, comparan, tú dices, es la retribución. Sí, sin embargo, pues para tener como una perspectiva, pues la gente paga el 50% afuera, nosotros vamos a tener unas tarifas hasta el 39%. La gente paga sobre dividendos, hay otros regímenes que aplican la tarifa exacta del impuesto sobre la renta, no con el descuento del 19%. El paso de la reforma tributaria por el Congreso sirvió. Yo les voy a mostrar ahí pues en qué cositas sirvió. Hasta aquí entonces dividendos. Y Daniel va a hablarles de impuesto de patrimonio. Bueno, nuevamente. ¿Sería una doble tributación? ¿No pagamos la empresa, no pagamos No, la persona? mejor dicho, se supone que no hay doble tributación porque si la empresa paga sobre el 30, mejor dicho, de 100 de utilidades, la empresa paga 35 y distribuye 65. Y sobre los 65 que distribuye,
aplican esas tarifas que acabamos de ver. Entonces, no hay doble tributación. Nuevamente se introduce el impuesto al patrimonio en esta reforma tributaria, pero por la connotación de que ahora va a ser un impuesto de carácter permanente. Antes, en las otras reformas tributarias, esto era de carácter transitorio y pues ahora este gobierno pues lo puso de manera permanente, lo que implica que afectará a todos los patrimonios superiores de 3.000 millones de pesos. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto al patrimonio? Ya la posesión de activos a 1 de enero de cada año, cuyo valor exceda de 3.054 millones de pesos. ¿Cuáles son los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio? Las personas naturales y las asociaciones ilíquidas contribuyentes al impuesto sobre la renta o del régimen simple. Si bien el régimen simple acepta la presentación de varios impuestos, la declaración de varios impuestos en el mismo formulario, el impuesto al patrimonio no es uno de ellos. Personas naturales y asociaciones ilíquidas que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído de manera directa. Tercero, las personas naturales que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país. Cuarto, las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes de renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia distintos a cuentas de hogar, inversiones de portafolio, pueden ser inmuebles como yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. Es decir, estos últimos son los activos que pueden tener, que los harían sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. ¿Cuál es la base gravable del impuesto al patrimonio? Lo primero que hay que mencionar es que este gobierno permite la exclusión de los primeros 496 millones de pesos que correspondan a la casa de habitación. Es decir, si tiene un mueble donde vive que es inferior a los 496 millones, pues tendrá que aplicar el valor que corresponde y no el tope máximo. Puede ser entendido de otra manera. Una pregunta, cuando digamos un bien que vale más de eso, un bien de peso, graba el valor adicional. Exactamente. Supongamos que el inmueble vale 1.000 millones de pesos, le restan los 496 millones de pesos y declaras. El valor de las acciones o cuotas de interés sobre sociedades nacionales que no cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia corresponderá al costo fiscal actualizado anualmente en conformidad con el IPC. El costo fiscal es el costo de adquisición de las acciones y las acciones adquiridas antes del año 2006 se entenderán que fueron adquiridas en este año, en el año 2006. Deberán ser ajustadas pues, con el IPC. Y si el costo fiscal ajustado por el IPC es mayor al valor patrimonial de las acciones se declaran por el valor intrínseco. ¿Esto qué quiere decir? El costo fiscal, como les mencioné, es el valor de adquisición de las acciones ajustado por el IPC. Y el valor patrimonial de las acciones corresponde al patrimonio de la sociedad dividido en el número de acciones en circulación. Si en cuanto a las acciones que cotizan en Bolsa de Valores de Colombia, el valor corresponde al valor promedio de cotización del mercado del año. Y en cuanto a las participaciones en fundaciones de interés privado, seguros de componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior, se asignan a los derechos fiduciarios. Se deberá reportar el valor de la participación que cada una de las personas tenga en el proceso, por ejemplo. Acá hay una mención especial frente a las acciones que no cotizan en bolsa de sociedades nacionales, y es que el gobierno hizo la excepción. Se deben cumplir los siguientes requisitos para no hacer la actualización con el IPC. Primero, que sea una sociedad
emergente e innovadora. Eso quiere decir que tenga menos de 4 años de haberse constituido y que tenga como actividad económica principal la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación, con un concepto favorable del Ministerio de Comercio o el Ministerio de las TICs. Que la sociedad haya recibido al menos 4.400 millones de pesos desde su creación por al menos el 5% de la compañía. En un ejemplo práctico que les traemos para que sean ustedes los que juzguen. En este caso, este ejemplo, siento mucho, no lo puedo ni ampliar ni nada, pero lo que estamos haciendo es trayendo una empresa de servicios de consultoría que tiene una utilidad contable de 2.400, tiene costos y gastos no deducibles de 800 millones, tiene un componente inflacionario de 100, tiene intereses presuntos por préstamos a los socios de otros 100, tiene rentas pasivas por entidades controladas del exterior, es decir, por subsidiarias en el exterior de 500 millones y tiene una ganancia ocasional de 300 millones. Si nosotros hacemos una conciliación contable normal, y aquí estoy abierta a cualquier corrección, pues la renta líquida agravable sería de 3.400 millones. Pero cuando yo voy a depurar y a definir la utilidad depurada, que es esta, con esta fórmula, que a la utilidad depurada le sumo, a la utilidad contable le sumo las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, los ingresos no constitutivos de renta, los ingresos por participación patrimonial, le resto las ganancias ocasionales, le resto las rentas exentas y le resto la compensación, pues mi renta líquida acá termina siendo de 2.800 millones. Y el impuesto neto de renta, que si yo lo calculo al 35% y lo calculo normal, pues mi impuesto neto de renta termina siendo de 342 millones. Pero el impuesto depurado termina siendo de 342 millones, que es el neto de renta, más el descuento por impuestos pagados por el exterior, más el impuesto sobre las rentas pasivas, termina siendo de 367 millones de pesos. Y a mí me van a calcular la tasa mínima a la que yo estoy tributando, dividiéndome este impuesto de 367 por esta utilidad. Exactamente. Ay, perdón. Eso quiere decir que en este caso la tasa de tributación mínima depurada es de 13,3. Que yo tengo que pagar impuestos a una tasa de tributación mínima depurada del 15. Y que yo tengo que pagar 52 millones de pesos más de impuestos. Entonces es para que tengan en cuenta ese nuevo mecanismo, porque eso quiere decir que ni la conciliación contable y fiscal, ni las normas que uno aplicaba ordinariamente, pues van a seguir aplicando. Aquí hay que mirar eso, y hay que contabilizarlo, y hay que cuantificar cuáles son los costos y gastos no deducibles, cómo es que voy a depurar esta utilidad. Y además, como por qué sacaron unos factores y por qué dejaron otros. Que bueno, yo creo que lo que pasó fue que los economistas de la DIAN, yo le echo la culpa a los economistas, porque como no entiendo nada, yo lo que pienso es que los economistas de la DIAN revisaron y dijeron, aquí hay unos beneficios
que están generando una falta de recaudo enorme. Acá están disminuyendo el recaudo de esta manera, y lo que vamos a hacer es crear una tasa o una tasa mínima de tributación que marchite todos estos beneficios, pero es aleatorio. No sabe uno básicamente si por un lado están poniendo a tributar más a un sector de la economía que a otro. Y hay una cosa que se llama equidad, que es que todo el mundo debe pagar el mismo nivel de impuestos. Entonces estas tasas pues lo ponen a uno a pensar. Ese es el primer mecanismo, como les digo, con la tasa mínima de tributación depurada de 15. Con los grupos consolidados hay un tema gravísimo en este caso, y es que se establece que el grupo completo consolidado debe calcular la utilidad depurada y la tasa del impuesto depurado con fundamento en las rentas de todas las empresas y definir mejor dicho, la tasa mínima de tributación con fundamento en todas las empresas. Pero el problema, mejor dicho, varios problemas. El primero, nadie ha obligado a los grupos consolidados a consolidarse en Colombia. Nadie ha obligado a que tengan que declarar y reportar como grupo consolidado. Esto probablemente enrede mucho la vida y obligue a los grupos, a las empresas vinculadas a reportarse como grupo consolidado y a declarar como grupo consolidado. Y la segunda cosa que es gravísima acá es lo que dice esta primera, que excluye, mejor dicho, calculan la utilidad depurada, pero sobre las rentas superiores a cero. Es decir, que el grupo es consolidado respecto de las empresas que tengan resultados positivos, pero el grupo no es consolidado respecto de las empresas que generen pérdidas. Esto querría decir que la utilidad del grupo solamente se mide con las positivas. No, dicho, eso no es consolidación, y eso además de que no es consolidación, pues lo que demuestra el nivel de detalle en el cual se refleja esta reglamentación, porque pues dejen que las empresas paguen individualmente, pero no propongan un tratamiento de grupos consolidados en donde no tienen en cuenta las pérdidas de la empresa o del grupo, pues, porque eso sí es contradictorio. Y en cabeza de quién queda el pago de lo que como grupo lo están diciendo. Cada empresa, así de cada empresa tiene que pagar el porcentaje que representa la diferencia de la tasa de tributación mínima, así como lo vimos entre el porcentaje entre el 13.13 y el 15, la diferencia entre el 13.13 y el 15 en el ejemplo anterior lo tiene que pagar cada una de las empresas que pertenece al grupo consolidado y que está generando utilidades. No, las que perdieron no entran ni para definir cuál es la utilidad ni para pagar, pero las que tuvieron utilidades, esas tienen que pagar la diferencia. La tasa de tributación no aplica para las zonas económicas y sociales especiales, para los incentivos de las zonas más afectadas por el conflicto armado y para las sociedades sujetas a la tarifa del 15% que prestan servicios hoteleros y para las sectoriales
cuyo objeto social sea exclusivamente la edición de libros, siempre y cuando, en este último caso, ninguna pertenezca a un grupo internacional, multinacional, porque si tienen que reportar precios de transferencia y si tienen un grupo multinacional, pues no quedan, mejor dicho, quedan sujetas a la tasa mínima de Una anotación, porque lo que habla es del informe país por país, sí. está copiado tal cual. Y país Sí. por país, hoy en día en Colombia hay unas 15 empresas que son las megas, esas sí quedan. Esas megas quedan sujetas a la tasa mínima de tributos. No, así lo que hagan es hotelería o editoriales. Esas en los sectores de juego y azar y en los sectores de licores tampoco están sujetas al mínimo. Y los contratos de concesión y las asociaciones públicas privadas también quedan excluidos. Esto es porque estos van pagando el impuesto de acuerdo a ciertas etapas y porque obviamente no podrían, mejor dicho, estaría calculándose la tasa mínima de tributación. En cada una de esas etapas eso se volvería una nueva para los que saben. Y después de esto, bueno, hasta acá, tasa mínima de tributación. Yo no sé si tienen alguna pregunta, porque pues es que esto es muy denso. Igual, tasa mínima de tributación también, la empresa tiene pérdida. Si la empresa tiene pérdida, no calcula. ¿No? Tiene que tener una utilidad y tiene que tener un impuesto mínimo de renta. Y ese impuesto mínimo de renta es el que se compara y se suma, mejor dicho, de ese impuesto neto de rentas que sale el impuesto del jurado y de ahí es que tú puedes calcular cuál es la mínima de tributación. Y esto también abarcaría a las empresas que están online totalmente, el tipo de actores. Bueno, lo de online lo vamos a ver ahora. Las que están por fuera no van a tener que presentar declaraciones y no van a tener sino una tributación fija o bruta. Esas no van a tener este manejo porque en realidad no van a tener ni descuentos, ni exenciones, ni van a tener nada más. Entonces, hasta ahí el primer mecanismo, que es un mecanismo dificilísimo de entender, pero ahora viene una restricción a otros beneficios. Y acá también las medidas que se tomaron son unas medidas que lo ponen a uno a pensar, porque miren los beneficios que incluyeron. Miren, en este caso lo que se dice es que ciertos beneficios, que fueron los que se establecieron ahí, no pueden exceder del 3% de la renta líquida antes de, mejor dicho, de la utilidad o de la renta líquida de la empresa antes de disminuirla con esos beneficios. Es decir, hay un 3% de la renta líquida y sobre ese 3% cualquier beneficio de estos aplica. Pero lo que es increíble fueron los beneficios que se escogieron para marchitarlos. Los empresarios para dar educación a sus empleados y a los hijos de los empleados. Y entonces, las deducciones a programas de beca de estudio y créditos condonables en beneficio de los empleados. Las deducciones a centros de estimulación para hijos menores de 7 años. Las aportes de empresas e instituciones de educación básica y técnica que hacen las empresas para beneficiar las comunidades y las zonas de influencia, claro. Todas las empresas petroleras, todas las empresas de explotación de carbón, pues lo que hacen es tratar de favorecer el entorno. ¿Por qué? Porque es donde les interesa generar bienestar. Pues lo derogaron, los incluyeron dentro de este límite. Además, por ejemplo, unos valores con los que
unos convenios con Polideporte que a uno le parecen la manchera, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero el desempeño deportivo de Colombia ha mejorado notablemente. Cuando Ernesto y yo íbamos al colegio anglo-colombiano, es decir, Colombia no ganaba nada, nunca ganaba, pero nada. Y en cambio ahora, mire el valor de los convenios con Coldeporte para asignar becas de estudio y manutención a deportistas talento. ¿Para qué nos van a echar para atrás esos convenios? La deducción por financiación de los estudios de educación superior a los trabajadores de empresas. Los grupos como Corona, por ejemplo, tienen un sistema en que cada empleado va ganándose becas, o mejor dicho, ganándose auxilios para hacer su maestría por fuera, para después irse a Harvard a mirar y estudiar administración. ¿Para qué rechazan eso? Agarraron y sacaron un descuento, que es el descuento del 25% de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, debidamente acreditadas por la autoridad respectiva. Y reemplazaron este mismo descuento con otro igualito. Y uno se pregunta, esto tiene que tener nombre propio, porque ¿por qué van a incluir esto dentro de esa limitación y después sacar un descuento exacto? Y la deducción de gastos para planes especiales de protección de inmuebles declarados de interés patrimonial o cultural. Ese también, eso fue que se dieron cuenta que ahí cierta empresa importante había gastado yo no sé cuánto en mantener un inmueble en Cartagena o un colegio no sé dónde, y resolvieron que entonces eso también se marcha. Pero que uno vea como que hay una coherencia, inclusive ideológica, pues no la ve. Porque pues favorecer a los empleados con programas de educación puede ser muy válido, pero castigar a los empleadores que hacen eso. Lo que pasa es que al final para mí está haciendo lo que quiere al final la izquierda, embrutecer a la gente, que la gente no tenga posibilidad de estudio y se le vayan cercando los caminos. Pero eso es increíble. Y miren cómo queda. Es lo que pasó en Venezuela. En Venezuela destruyeron todo el sistema de educación y hoy quién saca a Venezuela donde está. Nadie. Bueno, aquí, ¿qué dijeron? Sacaron otra cosa que era interesantísima, que en el Perú había tenido un éxito enorme, que era el pago del 10% de las utilidades repartidas en acciones a los empleados de las empresas. Eso era una renta exenta. Es decir, las empresas pasaban y hacían socios a sus empleados y estaban exentos del 10% de la renta líquida. No, eso no nos sirve. ¿Pero por qué no nos sirve? Es decir, pudiendo uno buscar una economía subterránea que verdaderamente es la que ha dejado pagar impuestos en este país, se pone uno a perseguir a las empresas que les están dando el 10% de la utilidad a los empleados. La deducción del 200% de los salarios a trabajadoras mujeres víctimas de la violencia. ¿Quién? No sabemos qué víctimas de la violencia eran las que estaban generando esta deducción. Pero en todo caso, he dicho, una mujer víctima de la violencia, ¿por qué le van a quitar ese beneficio? La deducción, otra cosa rarísima también que tiene nombre propio, fue que sacaron todos los beneficios a los escenarios culturales, a los escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. Pues bueno, podrá haber 3 promotores que se hayan hecho ricos
con los escenarios. Pero esos escenarios son los que generan bienestar para todos los artistas. Para todo el pueblo. Y educación. Bueno, pues esta es la segunda fórmula. Y la fórmula, sí, sí, del hogar, la economía, todas las regiones. No pueden, sin embargo, derogar a los que se habían avispado y habían obtenido la exención porque tienen esas restricciones constitucionales de las que les hablamos. Pero hacia adelante, todo lo que es economía naranja desapareció. ¿Sí? Acá, entonces, cogieron un valor adicional que es equivalente a todas estas deducciones multiplicadas por el 35% para que dé el ahorro del valor del impuesto más los descuentos tributarios que ya están al 35%, entonces pues suman directamente y a eso le aplican el límite del 3% sobre la renta líquida ordinaria. ¿Hay alguna razón del 3%? No. Bueno, yo digo, supongo que el análisis de recaudo, pero aquí hay unos principios que son la equidad, la capacidad contributiva, que pues, es decir, el que genera iguales ingresos tiene que pagar igual impuesto. Estas cosas quedaron porque todo este señalamiento de dedo de lo que se excluye, pues tiene que ser un señalamiento de dedo respecto de contribuyentes grandes. Eso no puede ser. Pues, si no, tendrían que haber excluido muchos más beneficios, porque el sistema genera muchos más beneficios. ¿Ese 3% aplica de manera global para cada una de las categorías o es independiente? Me explico. Una empresa gana 100 pesos, una renta ordinaria de 100 pesos, y gasta 3 en programas de educación formal para sus empleados. Ya se le agotó el cupo, ya no podría, por ejemplo. No, se le agotó el cupo. Porque esto es la suma. Así que si tú llenas la suma con las primeras deducciones especiales o con la primera renta exenta, con tu programa para empleados, pues tú ya ahí tienes que pagar más. Y entonces acá les tengo otro ejemplo. Y ese ejemplo es una empresa de servicios de construcción que tiene una utilidad contable, pero hace una deducción por pagos de becas a empleados, unas utilidades repartidas en acciones a los empleados, el 10%. Cuando uno hace la conciliación, la renta líquida queda en 950 millones. El impuesto queda en 332 millones. Tiene ese descuento para inversiones en control del medio ambiente, porque ha metido plata en controlar el medio ambiente por 50 millones. Y tiene un impuesto neto de renta de 282.500. Pero ahí es donde uno se pregunta, ¿el gobierno es ambientalista? Al gobierno le interesa fomentar la educación, al gobierno le interesa que los empleadores le pasen plata a sus empleados, que le distribuyan el 10% de la renta líquida en acciones y que los dejen participar en la propiedad accionaria. Bueno, pues aquí, como ustedes ven, acá el impuesto, el límite de los beneficios determina que la diferencia entre el 3% y lo que se pide en este ejemplo sea de 357 millones y que esos 357 millones se le tengan que sumar al impuesto neto de renta. Eso quiere decir que aquí se paga un impuesto
con el límite de los beneficios de 690 millones de pesos. Cuando uno calcula, uno como por chiste, porque pues eso no es de todo ortodoxo, pero si uno quisiera decir, bueno, yo no voy a pedir un solo de estos beneficios y voy a pagar el 35% sobre la utilidad contable, le da 700. Eso quiere decir que estos beneficios quedaron reducidos con esta fórmula a 10 millones. Beneficios que valían 2.000 millones de pesos. Eso no valía la pena, mejor dicho, se acabó el incentivo a los empleadores, se acabó el incentivo a los que están haciendo escenarios para espectáculos públicos, se acabó al que está conservando un inmueble de interés patrimonial, porque eso no le genera ninguna diferencia en materia. Hasta acá, entonces, señores, estos son los mínimos. O sea que las inversiones en sostenibilidad asumen un riesgo muy importante en esta tasa. Las inversiones en responsabilidad social empresarial, todo lo que tiene que ver con la salud. pues es que lo que hay que hacer es revisar. Lo único que quedó es que se mantiene, por ejemplo, un descuento, es un descuento, amigo, bueno, un beneficio, no sé si es un ingreso, para quienes metan beneficios a los empleados dentro de los pactos colectivos y dentro de los reglamentos de trabajo. Es decir, que ya no puede haber, por ejemplo, la posibilidad de que el empleador quiera incentivar a un empleado que para que salga y aprenda algo distinto. ¿Por qué? Porque lo único que sí quedó es lo que obliga al empleador a otorgar ese beneficio a la mayoría de los empleados sin diferenciar entre las capacidades o sin diferenciar entre el desempeño. Ese quedó. Pero todo esto desapareció. Y reemplazaron un descuento por mejoramiento del medio ambiente que uno no sabe por qué lo reemplazaron. Si no es una explicación política, pues no es otra explicación, no existe ninguna explicación. ¿Y ese descuento del medio ambiente no está sujeto a la certificación del organismo competente? Sí. Sí está sujeto. Sí, pero lo derogaron. Ok, doctora, aquí una cosa, al ser la educación un derecho constitucional, muchas veces las empresas traen gente del SENA, que son de escasos recursos, que no tienen posibilidades por sí solos de pagar una universidad javeriana, una universidad de Rosario, que tienen el potencial para hacerlo. Sí. Las empresas vamos y nos llevamos a la universidad para mejorar su familia y todo. Al ser un derecho constitucional no puede mandar ese pues yo no creo. pero este 3% es nada, cuando por ejemplo Colombia. Bueno, señores, los dejo entonces con Daniel, que sigue adelante ahorita para contarles qué les pasa los que vienen a Cuanto a la penalización de la evasión tributaria, voy a explicarles los cambios que introduce la ley 2277 de 2022, iniciando, pues mencionando como en términos generales que hay unas medidas más estrictas frente a la penalización de estas conductas ya tipificadas, unas medidas laxas y unas contradicciones que persisten en la ley 2010, digamos que la reforma tributaria tampoco consideró al momento de presentarse ante el Congreso de la República. En primer lugar, las medidas que hacen más estrictas las penalidades a los evasores. La ley 2010 circunscribe la penalización de la evasión a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y ahora la ley 2277 aplica a cualquier sujeto que incurra en las conductas que tipifican la evasión. Entonces hace mucho más amplio la tipificación
tipificación de las conductas en las que puede incurrir un contribuyente. En segundo lugar, la ley 2010 se refería a omisiones en la declaración del impuesto sobre la renta, y ahora la ley 2277 extiende el alcance de estas omisiones, inclusiones y procedentes a cualquier declaración tributaria. Entonces puede ser la declaración de IVA, la del régimen simple, la extiende a cualquier tipo de declaración. Frente a los umbrales para la penalización de la omisión de activos, la disminución del valor de estos o la inclusión de pasivos inexistentes, digamos que redujo el valor del activo omitivo o el pasivo inexistente para iniciar a penalizar estas conductas. Anteriormente, cuando un contribuyente no incluía un activo dentro de su declaración de renta, por ejemplo, solo era penalizado si este activo ascendía a la suma de 5.000 millones de pesos. Sin embargo, esto fue reducido con la reforma tributaria y ahora con un activo que equivalga a 1.160 millones de pesos, pues ya va a ser penalizado. Igualmente, frente a la penalización de omisión de ingresos, reducción de costos y gastos inexistentes, o aplicación de créditos, retenciones o anticipos improcedentes según el valor del beneficio resultante. Entonces, el mayor saldo a favor o el menor impuesto a pagar también fue reducido por medio de la reforma tributaria, y antes, por ejemplo, si había un contribuyente que tenía un saldo a favor desde 250 millones de pesos, iba a ser penalizado desde estos 250 millones de pesos, y ahora si el saldo a favor asciende a 116 millones de pesos y no corresponde este saldo a favor, pues va a ser igualmente penalizado y se iniciará la acción penal. Acá pues estamos hablando de penas privativas de la libertad de 36 a 90 meses, que quiere decir pues cárcel. Frente al principio de oportunidad, la ley 2277 estableció que uno se puede acoger al principio de oportunidad o pagar el impuesto que no se había pagado previamente, y esto lo puede hacer hasta 2 veces, con el fin de que se suspenda la acción penal y la acción penal. Sin embargo, después de estas 2 veces la pena aplicará, lo único es que va a ser reducida en la mitad de lo que equivalía. Por ejemplo, si había una pena de 36 meses, pues se va a aplicar solamente la mitad, o va a aplicar solamente la mitad de esta pena. Anteriormente, con la ley 2010, pues uno podía acogerse y suscribir acuerdos de pago con la DIAN, acogerse al principio de oportunidad pues de manera indefinida, y esto pues resultaba beneficioso para el contribuyente. Frente a los cambios que introduce la reforma tributaria que hacen menos factible la penalización a los evasores, esto digamos es como las medidas más laxas que introduce la reforma tributaria. En cuanto a los delitos de omisión del agente retenedor o recaudador, la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y defraudación de evasión tributaria, la ley 599, que están contemplados en la ley 599 de 2000, el término de prescripción de la acción penal se suspende por la suscripción del acuerdo de pago con la administración tributaria. Anteriormente, digamos que uno podía suscribir un acuerdo de pago con la administración y no se suspendía la acción penal, porque se continuaba al mismo tiempo la investigación. Acá pues esto va a ser más difícil para el sistema penal poder condenar a los evasores. Esto es muy importante, esta nueva modificación, porque digamos, la ley 2010 de 2019 consagraba una conducta objetiva en la tipificación de los delitos. Esto quiere decir que para los delitos de omisión de activos, la disminución de su valor o la inclusión de pasivos inexistentes, antes había simplemente una conducta objetiva, y es si usted no incluyó un activo dentro de su declaración, usted puede ser sujeto de una acción penal. Ahora esta medida es un poco más laxa, esta medida o esta sanción, y se requiere que la Fiscalía pueda demostrar que había una intención de dolo de evadir el sistema tributario y
que por eso no incluyó los activos dentro de su declaración. Sin duda, pues, es una carga que va a tener que asumir el sistema o la fiscalía, que es supremamente difícil de comprobar este orden. La denuncia penal no se podrá presentar mientras se encuentren en trámite los recursos en la vía administrativa. Esta condición no existía en la legislación anterior. Esto quiere decir que la DIAN emite una liquidación oficial y durante el proceso de la interposición de recursos, el recurso de reconsideración, pues no va a haber posibilidad por parte de la Fiscalía de iniciar una acción penal, y ya veremos a continuación quién puede iniciar esta acción penal y qué dificultades se van a presentar. La Ley 2010 de 2019 consagraba la extensión de la acción penal cuando el contribuyente presentara o corrigiera la declaración correspondiente, siempre y cuando estuviera dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario, y en todo caso cancelara los pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses moratorios. La reforma tributaria no exige la declaración privada. Bajo la legislación anterior, el vencimiento del término para corregir se convertía en un obstáculo importante para acceder al principio de oportunidad. En esa medida, pues uno podría presentar la corrección de manera extemporánea y pues podría acogerse al principio de oportunidad. Acá, pues, como les mencioné anteriormente, quien estará facultado para iniciar la acción penal es la DIAN, por medio de un comité dirigido por el director general o su delegado. La Ley 2010 determinaba que la acción penal se podía iniciar por petición especial del director de la DIAN o de la autoridad competente. Es importante mencionar que desde la Ley 1819 de 2016 o en la Ley 1819 de 2016 ya se había estipulado que tenía que ser un comité quien iniciaba la acción penal, y esto dificultó sin duda el inicio de estas acciones penales de investigación y imputación de cargos, por lo cual tener un comité puede hacer un poco más laxo en la penalización de estas conductas. ¿Se sabe de condenas? De condenas por acciones penales que han condenado a gente. Pues es que todo hasta ahora, mientras usted pague los impuestos que debe, no se lo pueden llevar a la cárcel, o lo pueden condenar, pero si usted paga, le dan un principio de oportunidad y lo sacan de la cárcel. Entonces, por eso no ha aparecido tanto. Esta ley lo que hace es que dice: ese chistecito me lo hace 2 veces, pero a la tercera ya no lo saco de la cárcel. Le reduzco las penas, pero no lo saco de la cárcel. Y también es importante mencionar que uno puede suscribir acuerdos de pago, no solo son el pago como tal de los impuestos, sino pues el simplemente acuerdo de pago con la DIAN que uno puede presentar, pues puede distinguir la acción penal, como dice la doctora Mónica, hasta 2 veces. ¿Incluye las amnistías? ¿Perdón? ¿Incluye las amnistías o esa no se toma como transporte de pago? Pero amnistías... Una amnistía hacia No, las amnistías ya no se pueden sacar supuestamente porque son inconstitucionales. Y en este caso, por ejemplo, si lo que se hace es que se extienden los términos para hacer un pago de intereses, eso en realidad no tiene nada que ver. En este caso lo que pasó es que a usted lo cogieron evadiendo y usted lo único que puede hacer es pagar. Claro que en las facilidades de pago van a tener en cuenta todas las facilidades, incluidas las de las amnistías. Los cambios que no introduce la reforma tributaria y que tendrían que haberse evaluado para reducir la incertidumbre jurídica en materia de penalización de la evasión. Acá es muy importante pues tener en cuenta que hay unos principios transversales en el derecho penal que creo que no se tuvieron en cuenta a la hora de introducir este capítulo en la reforma tributaria. Desde la Ley 2010 de 2019 y ahora también con la reforma de la Ley 2277 de 2022, se estableció que la omisión de ingresos, la inclusión de costos y gastos inexistentes o la reclamación de créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, que son los delitos pues, tipificados en esta ley, estarán sujetas a las penalidades descritas siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor. Eso quiere decir que si hay un delito con una pena superior a lo establecido
por ejemplo, la inclusión de costos y gastos inexistentes, que pueden ser 36 meses, si hay una conducta con una pena superior, se podría aplicar este otro delito. El juez penal tiene la posibilidad de tipificar las conductas de omisión de activos o de defraudación fiscal como conductas constitutivas de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal o falsedad en documento privado. Estos son delitos completamente diferentes. Estos no son delitos que hacen parte frente a la evasión o defraudación fiscal, sino que son otros delitos independientes. Pero acá lo que está permitiendo la reforma tributaria es que un juez penal considere que estos delitos podrían ser aplicables y que resulten incluso más perjudiciales para el evasor. Y esto es completamente contradictorio contra los principios del Código Penal o del sistema penal colombiano, porque en primer lugar hay un principio que es el principio europeo, en el cual uno se puede acoger como, digamos, evasor al delito que resulte más beneficioso para uno. Es decir, si hay una pena inferior a otro delito, uno puede solicitar para que le sea aplicable esta condena, y pues esto resulta contradictorio con lo establecido en la reforma tributaria. En segundo lugar, existe la caracterización de los tipos penales autónomos. Esto quiere decir que la conducta podría ser tipificada en varias formas distintas. El principio en realidad lo que dice es si hay un delito específico que ya le está aplicando, que estamos hablando de delitos frente a la defraudación del sistema tributario, pues deberían aplicar estos delitos y no los otros delitos relacionados con, por ejemplo, falsedad de documento privado. Y finalmente, el criterio de consunción como solución al concurso aparente de los delitos. Esto quiere decir, y aunado con el anterior principio, es el delito o la conducta penal que sea más descriptiva, que sea más acercada al hecho cometido que realizó o a la infracción que cometió el evasor, pues deberá ser aplicada y no se deberían aplicar otros delitos, como por ejemplo falsedad en documento privado. Esto pues sin duda es contradictorio con el sistema penal y pues que la reforma tributaria no tuvo en cuenta. Y ahora pues ya para finalizar se dirá la tributación de no domiciliados por presencia significativa en Colombia. Ese tema penal es complicadísimo porque es que el director de impuestos presenta la denuncia penal, la presenta con base en las normas que estamos viendo acá. Pero si el juez penal decide que hay una falsedad en documento privado o que hay un enriquecimiento ilícito, lo pueden poner así como un delito que no es excancelable, que no tiene principio de oportunidad y que lo pueden rodear en el momento. Por eso, hay que tener un cuidado enorme con eso porque la verdad es que estos son unos delitos de defraudación fiscal que deberían tipificarse como lo que son y no deberían permitir lo que dice la ley ahí, que se copió de la ley 2010 de 2019 y que en ambos casos es muy antitécnica pero además muy peligrosa, porque una cosa es evadir impuestos y otra cosa es estar lavando activos. Sí, sí, la demanda. Bueno, para terminar, estos, la OCDE está empecinada en gravar a las empresas de la economía digital. ¿Por qué? Porque los europeos no le han podido poner la mano a los ingresos de todas las empresas de Internet que no tienen un establecimiento permanente en los países europeos y que básicamente están generando una riqueza enorme porque, por ejemplo, Netflix pues está transmitiendo películas por el mundo entero, pero no está pagando impuestos de renta en ningún lado. Los de la OCDE tienen eso, pero en la OCDE están los Estados Unidos y
Entonces ya se lanzó una solución que es el pilar 1 de BEPS, que es lo de la erosión de la base gravable y las actividades, como han dicho, los principios en contra de la erosión de base gravable y de transferencia de utilidades de un lado para otro. Y ya se planteó un impuesto del 10% por los ingresos que perciban esas empresas que no tienen una presencia física en una jurisdicción determinada, sino que tienen una serie de usuarios digitales de los cuales reciben dinero. En Colombia nosotros, desde que somos parte de cogimos el que perciben estas entidades, pues nosotros vamos a imponer un impuesto del 10% directamente, sin que ni la OTE ni nadie intervenga. El problema es que además resolvieron poner el impuesto no solamente para que quienes prestan servicios digitales, sino para quienes venden bienes desde el exterior. Y eso es una violación de todas las pautas del comercio internacional. Y acá metieron este tema. Y dijeron, si usted tiene una presencia económica significativa en Colombia, ya sea porque preste servicios digitales o porque venda bienes desde el exterior, usted tiene que pagar el 10% del impuesto sobre lo que venda. Sin importar que haya acuerdos para evitar la doble tributación con ese país. No. Se mantiene en todas las reformas, se reconocen los tratados de doble tributación y también se dice que si eventualmente Colombia ratifica ese tratado de la OTE y si en el tratado se prohíbe la imposición de este impuesto, que entonces el impuesto deja de regir. Aquí se dice que para la comercialización de bienes y servicios se necesitan dos cosas: que haya una presencia económica significativa en Colombia y que se hayan generado ingresos por 1.327 millones por lo menos, que se entiende por presencia, por interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano, que usted tenga 300.000 o más clientes o usuarios en Colombia. Ahí se entiende que usted en realidad tiene una presencia significativa en Colombia, o que sin tener esos 300.000 se le haya ocurrido en su página web meter precios en pesos colombianos y un mecanismo de cómo pagar en pesos colombianos, porque ahí se dispara este impuesto. Usted queda calificado como una entidad que tiene una presencia significativa en Colombia. Si hay vinculados, pues estos topes
se van a tener en cuenta en forma adicional, digamos, se van a agregar. Y para los servicios digitales, pues se incluyen todas las definiciones de qué son servicios digitales, los de publicidad online, los de contenidos digitales, los servicios de transmisión libre, programas de televisión, películas, streaming, música, transmisión multimedia, podcasts, servicios online de plataformas de intermediación, servicios online, las suscripciones digitales a medios audiovisuales, Netflix, la gerencia, administración o manejo de datos electrónicos, incluyendo todo el almacenamiento en la web y el almacenamiento en la nube. ¿Tiene que ser cobrado? ¿Cómo? ¿Los servicios tienen que ser cobrados? Sí, claro, si son gratuitos, no. ¿Dónde los cobran? ¿Dónde los cobran? Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Spotify. Licenciamiento de motores de búsqueda, el suministro de todas las licencias, todas, de explotación de intangibles, usuarios en el territorio nacional. Y estos dos últimos numerales abren la puerta para cualquier servicio digital de cualquier tipo o cualquier servicio electrónico. Ahí lo que les decía, se excluye, claro, lo que esté sujeto a tratados de doble tributación y se verifica que si Colombia al final se adhiriera a todo este pilar número 1 y hubiera una prohibición de imponer impuestos mejor dicho, locales, pues que en ese caso este impuesto deja de aplicar. Los sujetos pasivos no tienen que cumplir ninguna obligación formal de ningún tipo. Y las reglas en relación con la presencia económica significativa entran a regir el 1 de enero de 2024. Y acá se crea una retención en la fuente que aplicaría cuando el pago al exterior no esté caracterizado de otra manera, porque pues ya claro que hay retención en la fuente por pagos al exterior, por servicios técnicos o por regalías o por otras formas, pero en el evento en que ninguno de esas caracterizaciones aplique, pues entonces la retención será del 10%. ¿Quién practica esa retención? Acá practican las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, las pasarelas de pago, los agentes de retención del artículo 368 y cualquier otro que designe. ¿Okay? Así que por falta de agentes de retención no va a dejar de aplicar el impuesto. Hasta acá, señores, entonces nuestra presentación. Les agradecemos mucho haber venido y pues estamos a sus órdenes para ayudarlos.